¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Hola Enrique, un saludo a la audiencia. Mira, indudablemente el neoliberalismo ha potenciado cada vez más a través de su prédica de la meritocracia y del individualismo, eh, y de que vos sos un emprendedor y que de alguna manera te juegas solo. Y eso, la pregunta es si eso no atenta contra el sentido de pertenencia a una sociedad con el tema de si somos o no somos una sociedad. Bueno, efectivamente, una de las ideas centrales del neoliberalismo es que somos individuos, que la sociedad no existe, así lo dice explícitamente Margaret Thatcher, y, y esto ha ido vaciando progresivamente, paulatinamente, vaciando de contenido el lenguaje político, vaciando de contenido el lenguaje de la democracia. Porque si la democracia es la forma válida, legítima, aceptada por todos para organizar nuestra convivencia, el tema es que la convivencia como tal ya no significa nada. Y por lo tanto las formas para tomar decisiones tampoco, o sea, van siendo vaciadas de contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos hacer referencias, o mejor dicho, cada vez menos, porque esto es un proceso, no es que se hace de un día para otro, pero cada vez menos tendrían sentido las referencias a lo común, a lo que compartimos con otros. Si lo único que existe es el individuo, lo único que nos queda es el interés individual y el sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué es lo que quedaría para la política y para la democracia? Y quedaría solamente coordinar mínimamente el no hacernos daño. O sea que el tema de la política como tarea, como arte, de buscar el bien de todos, no existe. El bien común no existiría. Claro, ahí la cuestión es la pérdida del sentido de lo común y por lo tanto del bien común o del interés común, la pérdida del sentido de lo público en el sentido de derecho público, ¿no? No de audiencia, sino de lo común. Que no es la suma De las individualidades. claro, por eso, yo no sé si recuerdas que en la época del gobierno de Macri, la televisión pública empezó a usar como lema o como refrán o frase distintiva, algo así como la televisión de todos. Y antes era, no recuerdo si decía la televisión pública o la televisión común, pero digamos, no es lo mismo de todos que común o pública. Porque esto implica aceptar la existencia de un orden diferente del orden individual. El orden de lo común es un orden diferente de lo individual. Y tendríamos que preguntarnos si existe el interés común o el bien común o bienes comunes que son de un orden diferente del bien individual o del interés individual o particular. En este caso sería la sumatoria de bienes o el agregado de bienes particulares, sería una sociedad. Bueno, sí, pero en realidad no, tampoco importan los agregados. Ahí lo que importa en el pensamiento liberal y neoliberal es que cada uno pueda realizar su interés sin interferencia de los demás. En el mejor de los casos es sin hacer daño también o sin interferir en la búsqueda de los demás de su propio interés. Pero resulta que hay situaciones en la vida en donde es imposible que podamos seguir viviendo si no tomamos en cuenta algo que es común, que compartimos y que es del orden del interés común. Por ejemplo, la pandemia.
La pandemia nos ha puesto en esa situación de tener que considerar de otra manera el bien, nos ha puesto en la situación de considerar que es de interés común que todos estemos vacunados. Y si eso dependía de que cada uno pudiera comprarse la vacuna, y bueno, había un interés que no iba a ser satisfecho, un interés común que no iba a ser satisfecho, porque no todos pues, están en condiciones de comprarse la vacuna. Entonces ahí aparece la instancia política, ahí aparece el Estado como representante del interés común, como único, digamos, como única institución habilitada para representar al interés común por sobre los intereses particulares, haciendo posible, mediante la compra de vacunas, mediante la vacunación gratuita, mediante la distribución y organización eficiente de la vacunación, haciendo posible que todos y cada uno de los individuos de una sociedad puedan tener su interés particular satisfecho porque primó un interés común o un bien común que fue la compra y distribución gratuita de las vacunas. O sea que si yo no me curo, tengo posibilidades de contagiar al otro. Si yo Bueno, no me pensarlo vacuno, al revés, pensarlo como diría una persona, un individuo que se guía solamente por el interés particular. Bueno, yo me compro la vacuna y me vacuno. Sí, pero eso no me salva de ser contagiado por una cantidad de gente que que no se ha vacunado y que sigue transmitiendo el virus. Entonces, cuando se trata de una situación como esta que acabamos de vivir, todavía estamos viviendo, la salud mía particular depende de la salud de todos. Entonces hay una instancia superior al bien particular y diferente del bien particular, pero que es complementaria, que hace posible el bien particular. ¿cuál sería la teoría o la ideología o la visión contraria a este individualismo que propaga el neoliberalismo? Bueno, por empezar hay que recuperar de alguna manera una larga tradición de sentido de lo político como tal, ¿no? Lo político, en todas las épocas existió lo político y lo antipolítico. Lo político es, digamos, aquella dimensión de nuestra vida que consiste en organizar nuestra convivencia de una manera provisoria, contingente, tomando decisiones que pueden ser de alguna manera deliberada o no, o sea, las formas de organizarnos pueden ser distintas, pero digamos que la convivencia humana no está dada de antemano ni forma parte de una técnica o de genética o de una técnica de administración, sino que tenemos que decidir entre nosotros y Ahora, siempre provisoriamente. no te quiero dejar avanzar, pero la convivencia es, podríamos decir, intrínseca a la vida humana. Es intrínseca, por supuesto, o sea, pero a diferencia del resto de los animales, nuestras formas de socialidad no están dadas de antemano. O sea, las hormiguitas hacen hormigueros siempre, y las abejitas hacen colmenas siempre. Los seres humanos no podemos vivir aislados, tenemos que vivir socialmente junto con otros, pero la forma de nuestra convivencia no está dada ni por la especie ni por la genética. O sea, decidimos libremente cómo organizar esa convivencia. Ahora, durante todas las épocas siempre ha habido quienes sostuvieron que había un orden natural, quienes habían nacido para mandar y quienes habían nacido para obedecer, o que las formas de organizarnos ya estaban de alguna manera predefinidas y simplemente se trataba de conocerlas. Bueno, ese es el pensamiento antipolítico.
O sea, como un mecanicismo, como que la sí, cosa se presenta bajo distintas formas. Ajá. Últimamente, los que tienen este tipo de lenguaje son los, digamos, algunas corrientes de la economía, los economicistas o los administradores, o digamos, el neoliberalismo como tendencia de ideas, el liberalismo también. Son técnicos, son los que manejan esa Claro, en convivencia. el sentido de que se trata de conocer un determinado orden natural o artificial, pero conocerlo para administrarlo correctamente, desconociendo la contingencia y la libertad que está presente en toda decisión. Digamos, ahí lo político tiene como característica fundamental que tomar decisiones. Y el tomar decisiones se dan agrupamientos y reagrupamientos de quienes están a favor de la decisión tomada y quienes están en contra de la decisión tomada. Entonces, ¿No entramos en la lógica del amigo-enemigo? exactamente, uno de los principales pensadores de lo político en el siglo XX, Carl Schmitt, decía que ese era el criterio para entender qué es lo político. La intensidad de una distinción entre amigos y enemigos que no es fija y que tampoco llega al punto de la guerra, porque ahí ya no salimos de lo político. Pero bueno, pero digamos que es la posibilidad siempre presente de que el otro sea un enemigo a tal punto de matarme o yo al otro. O sea que tomar una decisión de alguna manera es porque vas a beneficiar a alguien y de alguna manera vas a perjudicar a otro grupo y ahí se reagrupan. Siempre, siempre porque hemos empezado hablando del interés común o del bien común. Para definir cuál es el bien común en cada momento, en cada situación, es una decisión, es una definición discutible. No hay verdades absolutas en esto. Si fue acertado, si fue parte del bien común, las medidas tomadas por el gobierno de comprar vacunas, de vacunarnos masivamente o de aislarnos, por ejemplo, que ha sido lo más discutido, si de aislarnos tanto tiempo, más o menos, todo eso forma parte de una forma de entender el bien común o el interés común, y eso siempre es discutible. Entonces siempre hay amigos y enemigos en el sentido más amplio del término, que en la vida democrática esta cuestión se resuelve mediante formas no violentas, aunque hay siempre algo de coacción incluido, pero mediante la palabra y mediante el voto. O sea, se decide por autoridades elegidas o por votaciones. Desde Londres comienzan a informar que lo que se viene son tiempos de hambruna, típicos de tiempo de guerra o de plagas o de lo... En la historia hay sobrados ejemplos. Ahora, frente a eso, en tiempo de hambruna hay unos que están bien o muy bien, ganan mucho en el caso de la gente que exporta alimentos, que exporta carne, que exporta trigo, y otros que la están pasando mal. O sea, hay una distribución injusta o inequitativa. Ahora, frente a eso, tú dices amigo, enemigo, por lo tanto, no se puede apelar a una solidaridad. O sea, el que tiene frente a un grupo de gente que le dice tengo hambre, él puede lavarse las manos Bueno, y eso no hace una disolución de esa convivencia, de esa sociedad. bueno, pero hay un plano de solidaridad que nos abarca a todos, que es que estamos embarcados en un destino común, digamos, aunque se acepte o se conozca o no se conozca, digamos que una humanidad en donde unos pocos puedan tener los recursos para vivir es inviable. Y en ese sentido, todos somos solidarios de un destino común. Ahora, hay otro uso del término solidaridad que tiene que ver ya más moralmente con la capacidad de compartir. Pero esto presupone, o sea, presupone antes de eso una capacidad política de organizarnos.
Y ahí, antes de la solidaridad, está la justicia. Digamos, la justicia significa un objetivo político de una distribución equitativa de los recursos que son limitados. Entonces, por eso no hay que confundir el plano de las intenciones morales de ser o no ser solidario con el plano más ontológico, antropológico de la solidaridad como destino común de ser sociales. Entonces, a ver, lo que quiero decir es que no se puede, no tiene futuro una humanidad que se enfrenta a los desafíos como los que has mencionado, de la hambruna y de las guerras, o de las enfermedades tipo pandemia. No tiene futuro una humanidad que dependa de la buena voluntad de los particulares. Si es que por eso entendemos solidaridad, estamos en el horno, digamos, no hay futuro. Lo que sí podemos entender es que no hay futuro para nadie, ni siquiera para los que pueden, si es que no partimos de la base de que compartimos un destino común, una casa común, y por lo tanto tenemos que organizar la convivencia. Y ahí entra la política, y ahí entran las decisiones de justicia, de mayor o de menor justicia, y de a quién se le saca para redistribuir. Entonces, no es apelando a la buena voluntad de los que más tienen cómo vamos a distribuir mejor, sino que es tomando decisiones políticas, y esas decisiones políticas necesariamente implican discusiones y reagrupamientos de amigos y enemigos. O sea, esto de buscar el consenso de alguna forma es muy limitado, porque si vos tomas decisiones que benefician a unos y justamente que vas en contra de sacarle gran parte o una parte mínima de su riqueza para distribuir mejor, generas el otro enemigo. Y ahí el consenso se vuelve una utopía. El consenso es una de las mediaciones de la política, pero lo que pasa es que no todo es consensuable. Y digamos, más básico que el consenso es la decisión que genera reagrupamientos de quienes están a favor y quienes están en contra. Entonces uno tiene que buscar mayores consensos con quienes apoyan una decisión, por ejemplo, pero no con todos. El consenso unánime sería un totalitarismo. Es imposible, pero si uno pretende un consenso unánime, estaríamos buscando una sociedad totalitaria, homogénea. Y eso es imposible y no deseable. Entonces, yo no rechazo el consenso por sí mismo, sino que hay que ubicar al consenso como una de las mediaciones de lo político para los reagrupamientos, digamos, para que uno constituya un nosotros que hegemonice las decisiones que consideramos más justas que otras. De ahí es que votamos. De ahí es que votamos, pero votamos también no como acumulación mecánica de voluntades, sino votamos también convenciendo, consensuando, negociando, sumando voluntades y en definitiva votando. O sea, la decisión, la votación, no es la conclusión necesaria de un consenso o de un convencimiento, pero es un momento que corta la búsqueda de consensos, porque uno no puede pasarse la vida dialogando convenciendo, conversando, porque la vida práctica, digamos, la praxis y las necesidades de la vida práctica nos urge a tomar decisiones y a actuar. Entonces, la búsqueda de consensos y de acuerdos tienen su tiempo y sus límites. Y por eso se pone también el acento en la importancia que tiene la decisión. Ahora, esa decisión siempre es provisoria, es contingente, no es necesaria, es falible, puede errar, puede ser después corregida, cambiada con nuevas decisiones.
Y bueno, y esa es la dinámica de la política. Lo que no hay que perder de vista es que siempre una decisión para enfrentar un problema, para responder una demanda, siempre implica reagrupamientos de quienes están a favor y quienes están en contra, que se les llamó amigo-enemigo, pero haciendo la aclaración de que son términos extremos, que digamos, cuando se llega al extremo de considerar al otro un enemigo, fácilmente uno se sale de lo político para caer en lo bélico, que también sucede. O sea, las guerras civiles en nuestro país han sido una manera en la que se resolvió entre comillas, durante mucho tiempo las diferencias. Y la violencia por eso siempre está presente y mezclada con la política. Pues no hay que confundir la política con la violencia. Hay que distinguirlas. Entonces, hacerse responsable del bien común en un mundo en donde cada uno apela y reclama de que lo que yo tengo me lo he ganado por mis propios medios, sin tener este contexto social, vamos a decir, se está haciendo cada vez más imposible de... Bueno, es que hay un imperativo neoliberal a la responsabilidad infinita, a creer que somos los responsables absolutos de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, y a desconocer lo que le debemos a los demás, a desconocer las condiciones que los demás, empezando por nuestros antepasados y nuestros padres y nuestra familia, nos dan, desconocer el don, desconocer lo que nos dan los demás, y que hacen posible que uno pueda hacerse responsable con límites hasta cierto punto de algunas cosas de nuestras acciones. Pero de ahí a creer que somos los responsables totales de nuestros éxitos y de nuestro fracaso, es una ideología que, bueno, que tiene sus raíces también históricas, teológicas. Esto se discutió también durante toda la historia del cristianismo, o sea, hasta qué punto nuestras acciones son responsables de nuestra salvación, o hasta qué punto es la gracia, digamos, un regalo de Dios. Es la misma discusión, solo que secularizada. Ya no hablamos de la salvación, sino de el éxito o el fracaso. O la felicidad del pueblo, o mi felicidad. Bueno, hay que empezar a incluir en nuestro, o mejor dicho, recuperar en nuestro vocabulario la existencia de lo que le debemos a los demás en el sentido de don, de lo gratuito, y también recuperar el sentido de la suerte, de la fortuna, decía Maquiavelo. O sea, hay circunstancias en donde no todo está bajo nuestro control, sino tenemos que abandonar esa especie de teología del dominio absoluto, del control absoluto de nuestros actos. No controlamos todos nuestros actos, por lo tanto no somos los responsables totales de nuestra vida, y mucho menos de las consecuencias de lo que hacemos. Con esto no quiero diluir la responsabilidad, sino decir que somos responsables bajo ciertos límites y siempre incluyendo las condiciones para esas acciones que nos dan los demás. Mucho de lo que somos se lo debemos a otros, o a lo social, o al cuerpo social en el cual hemos nacido, crecido y nos hemos desarrollado. Bueno, y ahí está lo común, lo común. Nosotros hacemos o ponemos bajo nuestra responsabilidad particular, individual, los recursos y las condiciones que los demás, la sociedad en general, nos da permanentemente. Y a veces nos da poco, y a veces nos da mucho. O sea, ahí está el tema de lo político. O sea, cómo hacer para que las posibilidades que se les da a cada uno sean más o menos equitativas, sean más equitativas. Sí, tengo el ejemplo de que me cuentan unos amigos, algún empresario, que él se dio cuenta que no era tan inteligente, ni era tan pícaro, ni era tan conocedor del mundo del comercio, sino que eso había pasado a depender de una serie de condicionamientos políticos, económicos que se daban en un gobierno, y que después, con otro tipo de condicionamientos, por más de que él se daba de conocedor,
había ido a pérdidas. Durante mucho tiempo terminó perdiendo su negocio por las condiciones económicas. Bueno, en el caso de la Argentina eso es particularmente extenso y cierto. O sea, la gran mayoría de los que hicieron fortuna y empresas en la Argentina se la deben al Estado, Al populismo de al populismo no para ricos. de algunos gobiernos. Pero además de eso, no solo las condiciones económicas generadas por los estados, los negocios generados con el Estado, sino también, bueno, las condiciones familiares, educacionales, de la propia del lugar donde se ha nacido. Digamos, hay un montón de condiciones que uno no controla, no elige y que forman parte de lo que debemos a la sociedad y que después nos olvidamos rápidamente porque si tenemos éxito creemos que ese éxito se debe totalmente a nuestras acciones, a nuestra viveza, inteligencia y capacidad y a nuestros talentos. Y si tenemos fracaso y creemos lo mismo, entonces caemos en la angustia y en la desesperación. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, Enrique.